Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal Estaba las ya cosas? llamando, digo, no, ya no me encuentra. ¿Qué tal las cosas por Salamanca? ¿Cómo está el tema? Bien, bueno, aquí sigue el tema, ya sabes, todavía bastante alto con el tema del COVID, pero bueno, de momento parece que el hospital está controlado y bueno, por lo que las noticias que tenemos y los demás bien, nosotros bien, la familia bien, así que en principio seguir aguantando y a ver si va pasando esto y podemos empezar a trabajar. A ver si pasa pronto. Sí, nosotros empezaremos ya la semana que viene a empezar a ver ya algún paciente con las consultas muy espaciadas y la gente que no pueda esperar. Iremos viendo poco a poco. Si Claro, te, ya que ir empezando. sí. Oye, si te parece, José, empezamos por alguna cosa que quedó pendiente de la semana pasada. Hay De algunas, acuerdo. algunas preguntas que he guardado. Entonces, una que me pareció muy interesante es, una vez que te operas del ligamento cruzado anterior, ¿Mm? pues, ¿cómo haces para empezar a potenciar el cuádriceps ¿Mm? sabiendo que el cuádriceps hace cajón anterior y en las fases iniciales hasta que la plastia esté integrada, pues tiraría de la plastia, es un antagonista, o sea que, ¿cómo harías tú el cuádriceps al principio, recién operado, para que no crees cajón anterior en la rodilla y no des de sí a la plastia? Bien, en principio el tiempo peligroso es las primeras 4 semanas. Es cuando se sabe que la plastia que colocáis está vascular y incluso necrótica, incluso inicia un proceso de necrosis, ¿no? Entonces esas 4 semanas tenemos que protegerla mucho, tenemos que intentar no estresarla con los ejercicios que hagamos. Entonces un ejercicio que vosotros le mandéis normalmente en la consulta y le mandéis recién operados es que comiencen a hacer isométrico. El isométrico es que pongan una almohadita, una toallita enrollada debajo de la rodilla y que empujen la pierna hacia abajo. Y de esa manera empiezan a trabajar cuádriceps. Es un buen ejercicio porque vosotros cuando le veis al principio pues está con una férula de inmovilización, con una rodillera y muy inflamada la rodilla, con mucho derrame y poco más puede hacer. Entonces con ese ejercicio realmente de entrada no es peligroso porque lo que va a hacer fundamentalmente es empezar a activar las placas motoras, es decir, no va a conseguir una gran fuerza muscular, lo que va a hacer es empezar a activar un poco el cuádriceps, ¿no? Pero cuando nos llega a nosotros, ese ejercicio ya lo tenemos que cambiar. Entonces ya tenemos que meter un isométrico, que es como se llama ese ejercicio, un isométrico, pero con un poco más de dificultad. Entonces la idea es ponerlo en una posición de flexión de rodilla de unos 40 grados, es decir, la rodilla un poquito doblada, unos 40 grados es una cosa así. El paciente lo tumbamos en una camilla boca arriba y le ponemos unas almohaditas debajo de la rodilla para mantener esos 40 grados. Y con esos 40 grados le pedimos que empuje con el pie una pared. Entonces la idea es que mantenga durante 10 segundos el empuje de la pared y a eso le podemos añadir el electroestimulación, es decir, le podemos poner corriente en el cuádriceps. Entonces, Eh, José, perdona que te interrumpa. dime, ¿Eso lo considerarías un ejercicio de cadena cerrada, al tener la pierna apoyada en la pared? es, eso es, al tener la pierna en apoyo, eso se considera cadena cerrada. La cadena cerrada es siempre pierna en apoyo o pierna en el suelo. Y la cadena abierta es ejercicio en el aire, sin que Sí, haya nada de apoyo. sí, Entonces, en principio ese ejercicio es muy bueno para proteger la plastia porque se sabe que la plastia tiene más tensión en los últimos 30 grados de extensión. Entonces, si colocamos la rodilla un poquito por encima de esos 30 grados a 35 o 40, estamos evitando tensión en la plastia. Y además, el que esté apoyado en la pared y empuje, en lugar de trabajar solo el cuádriceps, lo que va a hacer es trabajar cuádriceps y isquiotibiales. Es decir, trabaja en lo que se llama encocontracción el músculo agonista y el antagonista. Y entonces eso va a proteger los isquiotibiales, como dijimos el otro día, lo que van a hacer es tirar de la tibia hacia atrás y evitar el cajón anterior. Entonces el es que, mejor ejercicio de entrada, isométrico, pero en cadena cerrada, es decir, eh, apoyado en la pared. en flexión, en un poquito de flexión. En un poquito de flexión, es decir, evitar la extensión completa y ponerlo en un poquito de flexión. Porque sabes que o sea, ha habido modas y un poco de controversia en cuanto cuál es la mejor forma de potenciar el cuádriceps después de una cirugía de cruzado, en cadena abierta, en cadena Sí, cerrada. sí. Cuéntame un poquillo, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre? A ver, sobre eso
ahora es una moda, ¿no? Ahora hay han aparecido varios artículos en la dirección de trabajar siempre el cruzado anterior en cadena cerrada. Lo que pasa es que se refieren a siempre, es decir, todo el tiempo, durante todo el protocolo, trabajar en cadena cerrada. A ver, yo estoy de acuerdo en trabajar en cadena cerrada, pero no estoy de acuerdo en hacerlo siempre. Es decir, el trabajo en cadena cerrada, el trabajo en apoyo, por supuesto, es mucho más fisiológico, porque la pierna está hecha para apoyar. Es decir, nosotros no vamos con la pierna en el aire y casi ningún gesto lo hacemos con la pierna en el aire. Lo hacemos con la pierna en el suelo. Entonces, es mucho más fisiológico siempre para la articulación y mucho más funcional trabajar con la pierna en apoyo. Y eso lo vamos a hacer. Pero no es bueno hacerlo de entrada, porque hacerlo de entrada lo vamos a hacer siempre. Si lo hacemos en una fase muy inicial, lo vamos a hacer sin vasto interno. El problema que tenemos en el cuádriceps es que tenemos dentro de las 4 cabezas del cuádriceps el vasto interno. Que el vasto interno es el músculo que se inserta en la rótula y que tira de la rótula hacia adentro, hacia medial. Entonces, ese músculo lo vamos a perder siempre. Siempre que un paciente está inmovilizado o que está operado, lo vamos a perder. Porque el simple hecho de la inflamación, el simple hecho de que le duela o el simple hecho de que tenga derrame intraarticular, que el derrame intraarticular, para los pacientes que no lo entiendan, lo habrán sufrido todos los que han tenido rodilla, es tener líquido dentro de la rodilla, exceso de líquido dentro de la rodilla. Entonces, lo que se sabe es que ese exceso de líquido dentro de la rodilla lo que hace es inhibir el cuádriceps. Lo que hace es que el cuádriceps no trabaje bien. Hay un estudio muy, muy curioso de hace bastante tiempo, del año 84, pero que lo que veían era rodillas sanas, le metían suero fisiológico, le iban inyectando suero fisiológico y a la vez le hacían una electromiografía, que es un sistema que registra la actividad del cuádriceps en las distintas cabezas del cuádriceps, vasto interno, vasto externo, tal. Y lo que veían era que a medida que metían más suero fisiológico, la actividad eléctrica del cuádriceps disminuía, caía, y sobre todo el vasto interno. Es decir, una rodilla que tiene líquido dentro es una rodilla que inhibe el cuádriceps. Sí, pierdes todo el cuádriceps, sí. Claro. Una cosa, José, mira, Dime. o sea, sabemos que todos pierden cuádriceps después de la cirugía y eso va a ser así, pero yo en la consulta lo que veo es que les es muy difícil recuperar el vasto interno, porque cada vez que hacen ejercicios de cuádriceps, pues reclutan todo el cuádriceps y no aíslan el vasto interno. Entonces, y por ejemplo, muchos me vienen a la consulta que están haciendo sentadillas y no son capaces de mejorar ese vasto interno. Entonces, ¿tú tienes algún consejo pues, de cómo podrías hacer una sentadilla segura, eficaz y que además trabajes el vasto interno, no solo... Sí, cuando empezamos con la sentadilla, cuando ya empezamos con el trabajo en carga, pero para empezar con el trabajo en carga necesitamos tener ya un buen vasto interno, con lo cual tenemos que haberlo trabajado previamente en extensión completa para que el vasto interno se active y que tenga buen tono muscular. Pues una vez que ya tengamos un buen tono muscular, no hace falta que sea perfecto, pero que ya tengas un vasto interno decente, empiezas en la sentadilla. Ya es trabajo en carga, en cadena cerrada, lo que decíamos antes. Mucho más fisiológico, mucho más funcional. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Pues hay que hacerlo de 2 maneras. Para hacerlo bien hay que hacerlo de 2 maneras. Cuando empiezas a hacer la sentadilla, ahí vas a tener todavía un vasto interno que necesita mucha activación. Entonces, para poderlo activar y para mejorar la activación, hay que meterle trabajo junto al aductor. Tiene que trabajar con los aductores. Los aductores son los músculos que aproximan la cadera. Entonces, tienes que meterte un balón, tienes que poner al paciente un balón entre las piernas y con el balón entre las piernas el paciente aprieta el balón a la vez que hace la sentadilla. De esa manera mete el trabajo del aductor al trabajo del vasto interno. ¿Qué se sabe? Se sabe que hay una inervación común y que los músculos funcionan en cadenas motrices, no funcionan como músculos aislados. Entonces, si tú lo metes a trabajar dentro de la cadena motriz, es mucho más fácil que ese músculo se active. Entonces, de entrada, cuando comenzamos las sentadillas, balón entre las piernas. ¿Vale? ¿Y hasta dónde baja, José? ¿Hasta dónde la sentadilla? Vale, la flexión es importante, que al principio sea una flexión muy bajita, es decir, que baje hasta unos 40 grados, 45 por ahí. Después, más adelante, puedo hacer una flexión más profunda, pero las flexiones más profundas siempre van a dar mucho más presión femoropatelar. Entonces, siempre es mejor hacerla bajita. Y sobre todo, que luego si quieres comentamos ese tema, sobre todo si tienen lesiones meniscales o tienen suturas meniscales, les viene mucho mejor una flexión muy corta
que una flexión muy larga, porque si bajas mucho va a haber mucha presión en los cuernos posteriores de los meniscos y te puedes cargar la sutura. Que eso luego, si quieres, hablamos algo de suturas, que había alguna pregunta por ahí. Sí. Pero la sentadilla al principio hay que hacerla así. Cuando ya vas teniendo un vasto interno que va funcionando mejor y que va teniendo más activación, cambia la sentadilla. Y lo que haces es, en lugar de meter un balón entre las piernas, lo que haces es poner una banda elástica alrededor de los dos muslos. Y entonces, lo que vas a hacer ahora es lo contrario. Bajas la sentadilla a la vez que separas las piernas. Y al separar las piernas, tensas la banda elástica y trabajas glúteo medio, que es súper importante para evitar el valgo de la rodilla, para evitar la rotación interna femoral. Y Entonces, de esa José, manera, separando las piernas, evitas eso, el valgo dinámico. eso que cuentas Dime. realmente es muy interesante. Entonces, ¿cuándo harías la transición de la sentadilla haciendo aducción a la sentadilla haciendo abducción? ¿Sabes? ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? ¿En A ver, en tiempo, en principio, tiempos o en plazos? claro, en tiempo es difícil, ¿vale? Ya. Normalmente en tiempo va a ser alrededor del 2 meses y medio, 3 meses, por ahí va a ser más o menos. Casi siempre va por ahí. Pero a mí me gusta hacer un cajón activo. ¿Qué es un cajón activo? Pues es sentar al paciente en la camilla, irle pidiendo extensión activa de la rodilla y tú resistirle. Y con una mano lo que vas haciendo es ponerla justo en la interlínea articular. Entonces vas sintiendo cuando tú le pides trabajo del cuádriceps cómo la tibia se viene hacia adelante. Entonces, si tú ves que esa tibia ya no se viene tanto hacia adelante, que ya empieza a estar colagenizada, empieza a estar mejor, y ves que el vasto interno funciona mejor, pasamos a la sentadilla En abducción. de Exactamente. la otra manera. ¿Vale? Que es muy importante porque así es que al final es como tiene que funcionar el paciente. El paciente tiene que funcionar evitando el valgo. Entonces, esa es la manera de hacerlo, separando las piernas y trabajando el glúteo. Interesante, sí. Había una pregunta que quedó colgando y era con respecto a por qué utilizamos un injerto de cruzado para cada paciente, uno distinto. ¿Cuándo utilizamos rotuliano? ¿Cuándo utilizamos la pata de ganso? ¿Cuándo utilizamos el injerto de donante? Y la realidad es que la cirugía de cruzado se considera como una cirugía a medida. No es que haya una técnica que sea mejor que las demás. A veces cuando hablas con compañeros y te dicen la mejor técnica es esta o la otra, realmente a cada paciente le va mejor una técnica que otra. Generalizando, utilizamos el rotuliano en deportistas de alto nivel, deportistas que son muy grandes, jugadores de rugby, jugadores de baloncesto, y después también utilizamos el rotuliano en pacientes en los que se le hizo previamente la pata de ganso y ha fracasado. Pero en general, pacientes de mucha demanda, jugadores de fútbol profesionales, jugadores de baloncesto profesionales, balonmano, preferimos el rotuliano. El rotuliano tiene una ventaja y es que tú puedes escoger el tamaño de la plastia, puedes hacerla lo gorda que quieras. Con la pata de ganso estás un poco condicionado por el grosor de los tendones. Y es verdad que el rotuliano, pues, y tú lo sabes porque me has rehabilitado un montón de ellos, les cuesta más. O sea, la percepción que tiene el paciente es de más cirugía, más dolor y algunas veces pues, les puede generar alguna molestia en el polo inferior de la rótula. La pata de ganso es la plastia que más se utiliza, con una demanda intermedia. Son pacientes que hacen deporte, pero no a ese nivel profesional. Y al ser un tejido propio, autólogo, pues no hay riesgo de rechazo, se integra muy bien. Y después el posoperatorio es mucho más fácil, se recupera muy bien. Y después el cadáver, el aloinjerto, generalmente lo utilizas en pacientes de baja demanda y en revisiones, cuando han fracasado un montón de plastias y le han quitado de la rodilla mucho tejido, pues entonces utilizas el cadáver. Y eso es básicamente, con algunos matices, lo que utilizamos. Y Manuel, cuando utilizáis la cirugía de aumentación, es decir, de hacer una plastia externa en los pacientes, ¿en qué pacientes hacéis? O sea, la plastia externa lo que busca
es tener un mayor control rotacional. O sea, está diseñada para intentar eliminar el pivot. Entonces, lo utilizas en aquellos pacientes en los que al explorarlos tienen un pivot muy marcado, y eso lo vemos muy bien en quirófano. Cuando ya el paciente está anestesiado, ya no se resiste. Entonces, si el pivot es muy marcado, entonces asociamos una plastia extraarticular. También la asociamos en pacientes en los que tengamos que quitar menisco externo, porque el menisco externo también contribuye a ese control rotacional. En pacientes que hayan tenido una plastia previa y ahí queramos asegurarnos el resultado. Es como, siempre decimos que es como ponerte cinturón y tirantes. O sea, le das un poquito más de refuerzo. Pero no es gratis tampoco. O sea, les cuesta un poquito más, tienen otra incisión en la cara externa. El proceso de recuperación puede ser un poquito más lento, pero sí que es verdad que te da un poquito más de seguridad. Yo te diría que es una técnica antigua que se abandonó cuando aparecieron las reconstrucciones de cruzado, pero que cada vez la asociamos más. O sea, cada vez la utilizamos con más frecuencia. Yo quería preguntarte, pues, es un tema que a mí me interesa mucho porque lo veo mucho en la consulta. Yo me acuerdo cuando trabajabas con nosotros en la Centro y tratábamos a atletas con tendinopatía rotuliana. En aquella época, esto estamos hablando del año 2000 más o menos, tú utilizabas mucho las ondas de choque. Utilizabas mucho las ondas de choque para tratar las tendinopatías rebeldes rotulianas. Y ahora últimamente, pues en los pacientes que te envío, la sensación que tengo, y corrígeme si me equivoco, es que estás utilizando más la EPI que las ondas de choque para ese tipo de pacientes. Cuéntame un poco qué es lo que, cómo lo enfocas. Vamos a ver, a partir de ese tiempo, yo soy fisioterapeuta antes del 2000 todavía, y antes del 2000 el paradigma que teníamos de las tendinopatías era inflamatorio, es decir, lo tratábamos todo como tendinitis, como si fueran inflamatorias. Entonces pensábamos que la base que tenían esos tendones era la inflamación. Y lo que hacíamos era poner terapia antiinflamatoria e intentar hacer ejercicios para recuperar. Normalmente teníamos unos resultados bastante pobres, algún paciente mejoraba, pero no conseguíamos mejorarlos mucho, incluso tratando deportistas, ¿no? Entonces, llegó el año 2000 y surgieron las ondas de choque y cambió un poco el paradigma del estudio de la tendinopatía. Se empezó a ver que la tendinopatía era fundamentalmente degenerativa, que lo que aparecía era un colágeno fragmentado, degenerado en la zona del tendón y que no había células inflamatorias, que lo que había fundamentalmente era degeneración. Y entonces cambiaron los tratamientos. Y uno de los tratamientos que cambió fue las ondas de choque. Aparecieron las ondas de choque. Entonces, las ondas de choque, para el que no las conozca, es un cabezal que se pone en el tendón, en este caso en el rotuliano, y que tiene una bujía dentro que explota y lo que hace es transmitir una onda al tejido. Es decir, lo que hace es transmitir una onda como un golpe al tejido. Entonces, hay que dar muchos golpes, es decir, damos unos 1.500, 2.000, 3.000 golpes para intentar convertir esa patología crónica, que es la degeneración, en una patología aguda. Es decir, lo que hacemos es intentar cambiar, sacar del estadio que está el tendón para que intente poner en marcha el proceso de curación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esto lo hicimos, en el 99 fuimos los pioneros nosotros en la clínica en empezar con eso, lo hicimos durante 10 años, pero en el año 2008 se desarrolló la EPI, un fisioterapeuta catalán que además es muy querido por mí y muy amigo mío, se llama José Manuel Sánchez, describió la EPI. Entonces, la EPI es una técnica que consiste en meter una aguja en el tendón, que habéis visto que los fisioterapeutas a veces utilizamos las agujas, pues es meter una aguja directamente en el tendón en la zona del foco lesional. Y en esa aguja que metemos ahí le pasamos corriente. Y buscamos exactamente lo mismo, es decir, lo que buscamos es provocar una respuesta aguda en el tendón que ponga en marcha el mecanismo de reparación. Ahora, las dos valen, las dos se pueden utilizar. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestra experiencia? Que con la onda de choque nos iba muy bien para algunas cosas, por ejemplo, muy bien para las calcificaciones. De hecho, la onda de choque venía de la litotricia, de romper las piedras del riñón, que muchos habéis oído que se metían a los pacientes en una bañera y tal, pues de ahí. Y funciona muy bien para eso, para las calcificaciones, pero no tanto en el tendón. Nosotros en el rotuliano teníamos unos resultados bastante pobres, curábamos 1 de cada 4, es decir, teníamos un 25 o 30% de buenos resultados. Mientras que ahora con la técnica EPI
que es mucho más dirigida, que metes la aguja justo en el foco lesional con control ecográfico, viéndolo con la ecografía, pues obtenemos unos resultados mejores, mucho mejores. Pero me gustaría un poco concretar contigo, José, porque ahí yo creo que hay mucha confusión. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una tendinopatía rotuliana. Ponte un ejemplo, un corredor Sí. Que no ha hecho prácticamente nada, prácticamente no se ha tratado. Y entonces yo lo envío a que lo tratéis vosotros. Y ahí me encuentro de todo, o sea, gente que empieza por hacer ejercicios excéntricos, hasta gente que empieza por directamente hacer EPI. Después el paciente me viene que le han hecho la EPI y me pregunta, y yo no sé contestarle, pero ¿cuántas sesiones tengo que hacerme? Claro. Entonces, me gustaría un poco que Sí. partieses de cero. ¿Cuál es tu enfoque? Sí, vamos a ver, la tendinopatía, Un paciente virgen, claro, que no la le han tratado. tendinopatía cuando te llega, lo principal es saber en qué estadio está. Es decir, la tendinopatía, aunque es un continuo, realmente tiene como 3 estadios. Lo que llamamos reactiva, lo que llamamos fallo en la reparación del colágeno y lo que llamamos ya degenerativa tal cual. Entonces tú cuando te llega a tu paciente depende. Si ha tenido un episodio de mucha carga durante mucho tiempo, es probable que sea degenerativa. Si es un paciente que solamente, por ejemplo, un chaval joven que ha hecho un maratón de fútbol sala y ha jugado 5 partidos en un fin de semana, es probable que sea una tendinopatía de las primeras, de las reactivas. Entonces, en las reactivas no hace falta la EPI. Ahí lo que hace falta es controlar la carga. Lo que tienes que hacer es bajar la carga que está haciendo el paciente y controlarle los ejercicios. Ahí no hay que pincharle, no hay que hacerle nada. Pero si me viene un paciente con una tendinopatía degenerativa de mucho tiempo, tengo que activar ese tendón. No puede ser que solo con ejercicios le podamos curar. Entonces ahí necesitamos activar ese tendón para que con los ejercicios, porque el ejercicio es súper importante, es decir, ninguna de estas técnicas cura a nadie, salvo que le añadas un trabajo activo. Es decir, lo que hacen es estimular la biología. Y una vez que estimulamos la biología, nos permite y quitamos dolor, nos permite trabajar con ejercicio, que es lo que las dos cosas unidas es lo que al final le van a curar. Entonces, depende del estadio en el que esté, hay que hacer. Ahora, hay que hacer todas las técnicas, cualquier técnica que utilicemos, vosotros o nosotros, ni a vosotros os ocurre operar a un paciente de artroscopia 5 veces para solucionar el mismo problema, porque sabes que la quinta va a ser igual que la cuarta, ni a mí se me tiene que ocurrir hacer 40 sesiones de EPI en un tendón. Es decir, nosotros lo que hacemos máximo es 3 sesiones. Normalmente la media va por ahí. A veces hay que hacer una, a veces 2, a veces hay que llegar a la tercera. Corredor olímpico. Y durante el tiempo que estás haciendo el tratamiento con la EPI, imagínate que le haces 3 sesiones con un intervalo de, no sé, un par de semanas entre cada una. Sí, en un par de semanas. Un par de semanas. Durante ese tiempo lo tienes completamente parado o le dejas, le dejas que haga. No, se le hace se le hace la sesión de EPI, se le deja normalmente 24 o 48 horas, que es lo que tarda en bajar la respuesta inflamatoria más aguda que nosotros le producimos con la aguja y con la corriente, y a partir de ahí empezamos ejercicios. Empezamos a ver trabajo activo, porque ese trabajo activo es el que va a hacer que cuando empiece a llegar colágeno para reparar el tendón, ese colágeno se oriente en dirección a la tracción, que es cómo funcionan los tendones. Los tendones son como los cables de la luz. Si tú los cortas, todas las fibras del colágeno están orientadas en la misma dirección. Entonces necesito eso. Y para que eso ocurra, necesito que vaya haciendo trabajo activo a la vez que se va produciendo la reparación o la regeneración del tendón. Entonces, eso es un poco la idea. Tú no puedes tener al jugador parado todo el tiempo, sino que lo que haces es tratamiento entre una sesión y otra. Trabajo activo. José, mira, nos escribe Jorge y nos dice, a mí me hicieron 7 sesiones de EPI en el rotuliano. O sea, no cuenta más. Lo que nos falta es saber si se ha curado. Claro, eso si se ha curado, perfecto. Y si no lo dice, dice, pero, o sea, a priori, yo no sé, es que, claro, ¿por qué 7? Porque no, claro, es que no sé. Parece... A ver, un poco la media son 3 sesiones, es lo que nosotros normalmente hacemos. Pero no todos los pacientes son iguales, está claro. No todas las tendinopatías son iguales. No es lo mismo un paciente que lleva 10 años con dolor en el tendón cuando te llega que un paciente que lleva 1 mes o 2 meses. No pueden ser iguales. Entonces, hay pacientes que te cuesta más y que tienes que hacer alguna sesión más. Yo lo que hago normalmente es distanciarlas. Es decir, cuando yo tengo un paciente que le tengo que hacer 3 sesiones de EPI y a la tercera
está bastante mejor, pero no acaba de estar bien del todo, lo que hago es decirle, venga, trabajo activo, vamos a hacer reentreno y dentro de un mes te vuelvo a ver. Y a lo mejor al mes le tengo que volver a pinchar y tengo que hacer una cuarta y a lo mejor una quinta dentro de 2 meses. Pero es como intentar que no se pare el trabajo de reparación del tendón, que hay estudios que dicen que se mantiene hasta 8 meses la reparación del tendón. Entonces, bueno, pues durante ese tiempo le vamos dando como una vacuna, es decir, le vamos estimulando un poquito más el tejido para que el tejido, con el trabajo activo siga funcionando. Ha vuelto a contactarnos Jorge, entonces él nos cuenta que venía de otra clínica, que la estaban tratando en otra clínica y que ahora le estás tratando tú. Vale. Eso es bueno. A ver si se cura, a ver si lo conseguimos curar. Pero yo cuando tengo un paciente que viene de otro sitio, de donde sea, que da igual, que mucha gente hace esto fenomenal, pero viene de otro sitio y ya le han tratado mucho, siempre le explico que los pacientes que ya están antes tratados son pacientes que van más difíciles, mucho más difícil. Cuando ya hemos intentado provocar el estímulo de regeneración varias veces y no lo hemos conseguido, siempre hay algo más. Entonces, ya les aviso el primer día que hay veces que hay que pincharle alguna vez más, que incluso hay veces que no hay que pincharles y que lo que hay que hacer es dejar que el tendón vaya poco a poco. Para que sepas quién es José, porque te lo pone aquí él, dice que está mejor y que es el opositor a Bombero. Ah, sí, hombre, sí. Ya caes, ¿no? Sí. Es un caso muy complicado porque tenía un tendón fatal. Y tiene que hacer unas oposiciones a Bombero y claro, tiene que estar como un deportista de élite al 100%. Entonces hemos utilizado todas las armas que teníamos. Y así, pues, ahora está fenomenal, está corriendo, no aguantaba andar, o sea, no aguantaba estar de pie prácticamente. Y ahora ya es capaz de correr y ya está haciendo tiempos superiores a lo que le piden en la oposición. Entonces, ahora encantados con él. Pero es un caso muy complicado, porque es un tendón muy degenerado, con mucha hipervascularidad, muchos vasos dentro y un colágeno muy malo. Hay otra pregunta. Esta es una paciente que le proponen colocar un disco intervertebral entre la L5 y la S1, una prótesis de disco, sí. y que previamente estaba operada de una hernia discal en ese mismo nivel. Entonces, eso no es infrecuente. O sea, cuando tienes una hernia discal y el disco sale, pues te comprime la raíz nerviosa, te da una ciática y entonces, si el paciente es joven, pues muchas veces lo que hacemos es simplemente quitar el disco que está comprimiendo la raíz. Con eso le quitamos la ciática y con ejercicios de potenciación del core, pues están muchos años bien sin su disco, con muy poco disco. Pero es posible que pasen los años y desarrollen un dolor lumbar por pérdida de ese disco. Acaban haciendo una artrosis facetaria y dolor lumbar, que yo creo que es la situación que tiene esta paciente. Entonces, en esos casos se puede colocar una prótesis de disco o hacer una fijación, una artrodesis L5-S1. Es una buena cirugía, pero depende mucho de la edad de la paciente. Si te haces esta cirugía siendo muy joven, tienes el riesgo de que el desgaste suba a niveles superiores. Entonces, hoy, por poner un ejemplo, si te operas con 30 años y haces una fusión o una prótesis de disco L5-S1, pues más adelante empezará a sufrir el L4-L5. Entonces, yo diría que es una cirugía cuando ya no queda otra cosa. Dices, oye, lo he intentado todo, he potenciado, he perdido peso, incluso me han hecho bloqueos facetarios, rizolisis y no mejoro con nada. Pues a veces no queda más remedio que colocar esa prótesis de disco. Otra pregunta de Imanol es, en la cirugía de descompresión subacromial, ¿por qué se sigue realizando casi siempre una acromioplastia, aun sabiendo que muchas veces no son necesarias? Es una pregunta muy buena y tiene razón Imanol, ¿eh? Hay muchos estudios que han demostrado que no hace falta hacer la acromioplastia. Entonces, yo creo que muchas veces los cirujanos lo hacen por inercia, porque llevan toda la vida haciéndolo, y entonces, como por el antiguo concepto que teníamos de que era un problema mecánico compresivo, pues pensamos que, bueno, limamos un poquito el acromion
y de esta forma roza menos, pero realmente es un error, es un error. Si tú en la artroscopia ves que hay suficiente espacio subacromial, no hay motivo por el cual debas hacer limar el acromion. Algunos cirujanos, cuando discutes con ellos, te dicen que al limar el acromion va a sangrar y la sangre formará un coágulo y ese coágulo pues va a favorecer que cicatrice la sutura que has hecho del tendón. Pero no justifica que lo hagas siempre, porque al final el rozar el acromion, el quitar hueso de la parte inferior del acromion, también genera dolor y yo ahora mismo lo hago cuando entro en el espacio subacromial y veo signos evidentes de roce. Si no lo hay, no hay por qué hacerlo. Y una confusión muy frecuente que vemos son pacientes que tienen dolor subacromial porque son hiperlaxos y la cabeza del húmero sube, no tienen buen control, entonces sube la cabeza y ahí genera roce. Y en ocasiones vienen operados y les han quitado un poquito de acromion, pero no han corregido la laxitud, con lo cual sigue subiendo la cabeza y no han generado nada. Tiene más dolor. Doctor, me pregunta Álvaro, ¿cuál es la explicación de que se originen e inserten de nuevo los tendones de la pata de ganso después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Bueno, eso es muy interesante. Se ha visto en varios estudios de imagen que más o menos al año, cuando quitamos los tendones semitendinoso y recto interno, vuelve a crecer tejido y se forma un tendón parecido al que hemos quitado, parecido cuando cortas la cola de la lagartija. Y de hecho en la clínica hay dos pacientes, son pacientes de hace mucho tiempo, que han sido operados 2 veces con los mismos tendones. O sea, se le quitó la pata de ganso. Yo conozco uno de ellos. Si lo conoces tú, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues, se cree que nosotros quitamos los tendones, pero mantenemos la vaina. Entonces, a través del sangrado que se produce en la vaina, se produce un tejido fibroso y ese tejido fibroso pues acaba teniendo un aspecto similar al de los tendones originales. Otra pregunta, esta es para ti y para mí, es protocolos de fisioterapia después de la sutura meniscal. Bien. Entonces, si quieres, empieza tú. Sí, yo distinguiría dos escenarios. Uno es una rotura longitudinal periférica del menisco, que le des unos puntos. Y el otro escenario es que se haya arrancado la raíz del menisco, que es mucho más grave. Entonces, cuando hay una avulsión de la raíz del menisco, no queremos que el paciente apoye durante 6 semanas, porque cada vez que apoya, la tracción sobre la raíz hace una fuerza para que la raíz se avulsione de nuevo. Entonces, si está arrancada la raíz, 6 semanas de descarga. Si realmente es una sutura del menisco, entonces son 3 semanas sin apoyar, 3 semanas sin apoyar. Y después de la flexión, bueno, si quieres coméntalo tú, pero tenemos que tener precaución con la flexión. Sí, normalmente la flexión hasta las 6 semanas no pasamos de los 90 grados. El problema es que en la flexión es un poco lo que comentábamos el otro día. A más flexión, más deslizamiento. Entonces, si nos vamos a flexiones de 120, 140 grados, ya flexiones finales, ahí vamos a tener mucha presión en los cuernos posteriores de los meniscos. Entonces vamos a tener mucha posibilidad de abrir la sutura. Si la sutura al final, si lo imagináis como en la piel, un punto en la piel, si yo todo el tiempo estoy intentando separar la piel, al final el punto no cierra. Pues la sutura le va a pasar igual. Entonces lo que tenemos que hacer es protegerla mucho. Yo diría que las suturas meniscales, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, para mí es una de las cirugías más delicadas de la rodilla. Sí. Aun tratándolas muy bien, haciendo vosotros una sutura perfecta, que la vuestra está perfecta, y tratándolos con un buen tratamiento fisioterápico, aún así muchas no pegan. No pegan, sí. Y no acaban pegando. Entonces, si encima le haces un mal tratamiento, tanto fisioterápico como no tienes cuidado con los tiempos, no sabes exactamente qué le han hecho. Aquí en la sutura meniscal es súper importante hablar con el traumatólogo y que te cuente, que te diga, mira, es más de la raíz, más del cuerpo,
es mejor empezar, porque si tú decides cómo empezar a apoyar o cómo quitarle la férula, estás perdido, es un error. Ahí la sutura no va a ir bien. Para nosotros es una situación complicada porque todos sabemos que quitar el menisco, pues a la larga provoca desgaste del compartimento interno, artrosis, entonces es una situación compleja. Pero en el mundo profesional, en el mundo de la élite del fútbol, la recuperación de una meniscectomía frente a una sutura meniscal es muy distinta. O sea, tú le quitas un menisco a un jugador y lo normal es que en 6 semanas, 8 semanas pueda estar jugando de nuevo. Y es verdad que cuando llegue pues 20 años después va a tener desgaste del compartimento interno, pero no le has parado mucho en su temporada, ¿no? Mientras que si lo coses, es mucho mejor para el futuro de su rodilla, pero a veces te enfrentas a que pues lo tienes 4 o 5 meses sin volver a debutar y te lo puede romper de nuevo. Entonces, aunque se lo adviertes, es muy difícil encajarlo. Es muy difícil encajarlo porque al final le has hecho perder una temporada, le tienes que operar de nuevo para quitar el menisco. Entonces, son circunstancias muy difíciles y que vivimos con frecuencia. Yo antes del confinamiento, en los últimos meses, 3 jugadores seguidos, los 3 profesionales, los 3 con roturas importantes del menisco, y teníamos ese debate si coserlo, no coserlo, implicaciones. Y generalmente si son pacientes, si son jugadores muy jóvenes, 17, 18, 19, tienen una carrera larga por delante y aceptan que se lo cosas. Si son jugadores que están en la treintena y les quedan 2, 3 años, no aceptan ni de broma. Te dice, mira, ya veremos qué pasa el día de mañana, pero yo tengo que explotar al máximo mi carrera y no me andes cosiendo el menisco. Yo quiero jugar como sea los 2 meses, ¿no? Y tengo incluso un caso de un jugador, esto hace años, pero un jugador, me viene el padre exjugador profesional que le quitaron el menisco con una artrosis, la rodilla torcida en varo, para una prótesis. Y viene con su hijo, jugador profesional de fútbol, que tiene un asa de cubo. Y me dice el padre, ya sé que si se lo quitas va a acabar como yo, pero te pido por favor que no se lo cosas. Yo no lo entendía, digo, pero fíjate cómo estás tú. Y entonces, bueno, entramos, el menisco tampoco está muy bien, y entonces se lo quitamos. Y en aquella época, pues él jugaba en el medio del campo y se lesiona a Thiago Motta. Entonces entra él en vez de Thiago, hace 2 partidos o 3 buenos, firma un contrato profesional que le jubila, llegó incluso a jugar en la selección española. Y el padre vino después y me dijo, doctor, ¿entiende usted por qué yo no quería que se lo cosiese? Entonces, en ese mundo hay muchos factores más allá de los médicos. Mira, José, esta pregunta me parece que es para ti. Te la hace José Ángel, que es un fisioterapeuta. Entonces, él ha visto el vídeo del jugador de Osasuna, de Chimi Ávila, que Chimi está operado de una rotura del ligamento cruzado anterior. Lo operó el doctor Andrés Valentí en la clínica universitaria de Navarra. Y entonces publicó un vídeo a los 80 días en que estaba haciendo pliometría con COD. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, los deportistas profesionales no es igual que un deportista amateur. Es decir, los plazos siempre van casi a la vez que la actividad biológica. Es decir, vamos luchando ahí con la biología y vamos apurando plazos, ¿no? Entonces, el que haga pliometría me parece fenomenal. En un paciente normal yo no la haría a los 80 días, yo la haría mucho más tarde, al 4º o 5º mes. En un paciente profesional en el que se van apurando mucho los plazos, es apurar mucho. Si la rodilla haciendo esa pliometría responde bien y no tiene derrame, fundamentalmente no tiene derrame, pues lo que estamos haciendo lo está aceptando bien la rodilla. Pero hay que controlar mucho ese tema del derrame. Eso es muy importante. Luego entre los fisios también nos gusta mucho lo de el mío va muy bien, mira qué jugador tengo, mira, esto nos gusta mucho, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un caso que va fenomenal que tener todos los casos que a los 80 días pueden hacer esos saltos. Esto es así. Entonces, claro, todos tenemos más casos de los que no pueden hacerlo a los 80 días que un caso que va fenomenal y que lo enseñas en los congresos
y que dices, mira qué fenomenal va este paciente, ¿no? Pero eso es así, todos tenemos así la José, historia. ahora tenemos que ir un pelín rápido porque nos queda... Hay una pregunta que tenemos que contestar porque si no, nos matan. Venga. Quedó pendiente de la semana pasada, es un poco larga, pero la leo rápido. Es un jugador de pádel y tenis de 32 años, ex tenista profesional, con dolor en el hombro derecho. El dolor lo tiene cuando está en 90 de abducción y 90 de rotación externa en el momento de saque. Le han hecho una resonancia que muestra una rotura del labrum posterior superior con un quiste en la fosa espinoglenoidea y una tendinopatía del supra e infraespinoso. Y entonces él está intentando no operarse, el fisio ya le ha tratado, le ha hecho ejercicios de estabilización y punción seca y quiere saber nuestro planteamiento. Entonces, yo hago muy rápido el planteamiento quirúrgico y después hablas un poco de la fisioterapia. Vale. Bueno, el caso que describe es el típico hombro del tenista o el hombro del lanzador. Le está doliendo en 90 de abducción y 90 de rotación externa, que es la fase de armado del saque. Y entonces, casi siempre en estos pacientes lo que tienes es una contractura de la cápsula posterior inferior, que lo que hace es desplaza el centro de rotación de la cabeza humeral hacia arriba y hacia atrás. Entonces, al desplazarlo hacia arriba y hacia atrás, genera unas fuerzas de torsión en la inserción del bíceps, provoca la rotura, el de slap, y como está roto el slap, se escapa líquido y forma este quiste espinoglenoideo. Entonces, si sigue con el proceso, acabará rompiendo también el manguito, ¿no? ¿Qué problema le veo yo a este paciente que no quiere operarse? Que está bastante evolucionado. O sea, ya tiene un quiste, ya se ha roto el labrum. Entonces, ahora os contará José Luis lo que él intentaría, pero yo lo veo un poco pasado, ¿eh? A veces ya, cuando ya tienes esto, no te queda más remedio que liberar la cápsula posterior inferior para quitar la contractura, reparar el labrum y vaciar el quiste. Pero bueno, ¿qué harías tú en un minuto, José, para... Sí, vamos a ver, es el típico hombro de lanzador que yo diría que el dolor que tienes de impingement interno, es decir, del contacto que tú hablas del tendón con el labrum, ¿no? Y que acaba rompiendo el labrum y que acaba provocando esa patología. Entonces, tiene razón en que yo creo que es un poco tarde para hacer el tratamiento conservador, pero el tratamiento conservador consiste fundamentalmente, primero, reposo de lanzamiento, lo que no puedes hacer es todo el tiempo estar forzando el mismo gesto en la misma posición, tienes que hacer trabajo activo, pero no lanzar. Estiramiento de la cápsula posterior, lo fundamental es lo que tú comentas. Si la cápsula posterior está contracturada, lo que hace es empujar la cabeza hacia arriba. Entonces, estiras la cápsula posterior. Para estirarla es un... Tengo ese vídeo, lo grabamos y hay, aparte de muchos otros ejercicios que vienen muy bien para hombro y para otras cosas, ese ejercicio está. Entonces, el estiramiento de la cápsula posterior se puede ver ahí. Aparte de eso, casi todos tienen una hiperlasitud de la parte anterior adquirida, porque como necesitan un lanzamiento muy potente, la parte anterior tiene una hiperlasitud. Entonces, hacemos una potención selectiva del subescapular y hacemos un recentraje activo de toda la musculatura interescapular, es decir, trabajamos los depresores de la cabeza humeral, trabajamos los coaptadores de la cabeza humeral, que eso se lo han hecho y eso está bien. Algo de fisioterapia antiálgica. Lo que mejor le va a ir de fisioterapia antiálgica, algo le han hecho, que es punción seca. Entonces, con la punción seca van a quitar parte del dolor que tiene el paciente, pero otra cosa que viene muy bien es la neuromodulación. La neuromodulación en el nervio supraescapular, como se ve un poco afectado por la compresión del líquido que está en esa zona, en la zona de la espina y tal, eso le quita mucho dolor al hombro y le da mucha activación a la musculatura. Eso le puede venir muy bien. Pues, si quieres, estábamos comentando el tema de la cirugía, de la posibilidad de la cirugía de esta chica que tenía su lesión condral. Si quieres, si a mí se me oye bien ahora, mientras se va uniendo la gente, Sí, podemos comentar el tema de que también nos habían preguntado de la potenciación del hombro. vale. Pues ¿Vale? cuéntanos un poco cómo hacen la potenciación del hombro después de una cirugía del manguito, por ejemplo. Bien, pues en principio vamos a ver, cuando tenemos una cirugía del manguito, lo importante es conseguir que lo hemos comentado antes, un buen recentraje activo de la cabeza humeral. Es decir, tú tienes que hacer que esas dos bolas, que son la esfera que es la glenoides, más la esfera que es la cabeza, estén concéntricas.
Entonces, para que estén concéntricas hay que trabajar la musculatura de una forma muy coordinada, excluyendo el supraespinoso, porque es el que está operado. Entonces, el supraespinoso hay que dejar que se haga un buen tejido y que se haga una buena cicatriz. A ese de momento no le hacemos nada hasta el final. Y lo que hacemos es, empezamos trabajando dorsal ancho. ¿Vale? El dorsal ancho lo que va a hacer es deprimir la cabeza humeral, va a hacer que la cabeza no ascienda y que vaya a su sitio. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el dorsal ancho? Pues colocando una toallita. José, me dicen que ahora no nos oyen a ninguno de los dos. Vaya, Esto es un ahora no se sabotaje. oye nada. Esto, esto es un sabotaje. Pues no sé qué Esto hacer. es No un sé, tema de internet. no sé qué hacer porque yo sí, yo te digo Ahora ninguno perfectamente. de los dos. Pero yo creo. Espera que pregunto yo aquí en este, a ver si me oye alguien. Sí, ahora dicen que sí, José. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, Vale, dicen que sí que se oye. A mí me vale. dicen aquí en el otro móvil varios que sí que se oye. Entonces, Bueno, bueno, pues ¿cómo, esto es que hay cómo, mucha gente, es que hay mucho tráfico de webinars a todas horas. cómo potencias el dorsal ancho en casa? ¿Cómo harías? Vale, pues mira, el dorsal ancho, la mejor manera es poner una toallita enrollada entre el codo y el tórax y empujar hacia adentro a la vez que intentas bajar un poquito el hombro, deprimir un poquito el hombro. De esa manera, como el dorsal ancho es aproximador, lo trabajas muy bien. Otro que hay que trabajar es el serrato. Y El ese serrato es un rato, músculo, ese es el que fija la escápula. mm, Ese, cuando el nervio quinero al serrato falla, la escápula se va. Entonces, lo que hay que hacer es intentar empujar, hacer empujes. El serrato trabaja con empujes. Entonces, hay que hacer empujes sobre la mesa, empujes sobre la pared y empujes sobre superficies inestables, por ejemplo, un balón. Empujes en un balón para provocar un poquito de desestabilización al hombro y que trabaje mejor. Hay que trabajar mucho los rotadores, tanto los rotadores internos como externos, porque son los que van a pegar la bola al glenoides y evitar que ascienda, ¿vale? Entonces, dentro de esto, hay que darle más importancia todavía a los rotadores externos, que son más importantes. Y dentro de los rotadores externos, el mejor ejercicio que hay para trabajar el rotador externo es banda elástica, brazo pegado al cuerpo, banda elástica, pero entre el codo y el tórax metes una toallita. Y entonces, a la vez que haces la rotación externa, empujas con tu codo hacia el tórax. Y de esa manera favorece los que deprimen la cabeza humeral y los que rotan hacia afuera. Ese es el mejor ejercicio. Y luego, con todo esto, que es el fortalecimiento, lo que haces es estirar. Y hay que estirar dos cosas. Una, el pectoral mayor y el pectoral menor, que son los que van a llevarte la cabeza hacia adelante, es decir, van a provocar una rotación interna de la cabeza, esos hay que estirarlos y que eso se puede hacer en el marco de la puerta tranquilamente, con separación de hombro, con esta posición, en el marco de la puerta, estirar suave, despacito, sin tirones, sin rebotes y estirar la cápsula posterior. El estiramiento de la cápsula posterior en todos los hombros operados de manguito hay que le va a hacer. favorecer que la cabeza no ascienda. Entonces, el ejercicio que comentábamos antes y que está en tu canal de YouTube, lo pueden ver y perfecto. Además, estos ejercicios también los tienen Están ahí en el colgados. canal de YouTube. Los pueden ver. Te- Y el Tenemos, supra al final. El supra ya con gestos activos, el último, porque ese es el que está operado. tenemos otra pregunta, José. Volvemos otra vez a la rodilla. Es un paciente que está operado del ligamento cruzado anterior con pérdida de movilidad, fibrosis primaria e hipertonía del cuádriceps. Y entonces se pregunta tratamiento, intervención otra vez, movilización, infiltración. Bueno, si quieres empiezo yo por lo mío. Movilización aislada no hacemos porque tienes mucho riesgo, porque cuando se crea cicatriz y fibrosis, si movilizas puede romper la plastia. Se crean muchas cicatrices entre la escotadura y el ligamento, entonces si fuerzas a lo bestia puede romper la plastia. Y también, si encima tienes más mala suerte, pues podrías incluso romper el aparato extensor. Entonces, la infiltración, bueno, a veces baja inflamación y permite que el fisio pueda trabajar mejor, pero es preferible hacer una cirugía, una artrolisis artroscópica y es mucho más segura que la movilización. Ahí ves las cicatrices, las vas cortando y vas poco a poco moviendo, pero viendo todo el tiempo el ligamento para no romperlo. Cuéntanos un poco, José, desde tu punto de vista,
Sí, ¿Qué estrategias tendrías para intentar? Ya está rodilla un poquito rígida, ¿qué sí. intentarías? Vamos a ver, el que tenga una rigidez primaria ya es malo, porque las rigideces las dividimos en primarias y secundarias en función de que tengan o no un factor constitucional que haga que ese paciente forme fibrosis ante cualquier lesión. Es decir, alguien que tiene una fibrosis primaria, sabemos que si la tiene del codo, hará una rigidez del codo. Si la tiene del hombro, hará una rigidez de hombro. Entonces ya el pronóstico es peor que el que tiene la rigidez porque se le ha puesto una escayola mucho tiempo o porque se la ha operado y se la ha tenido mucho tiempo inmovilizado, porque no ha podido hacer, pero esos no tienen ese factor constitucional. Entonces, de entrada, la evolución siempre es peor. Pero aparte de que la evolución sea peor, una vez que hacéis la artrolisis o hacéis el tratamiento, nosotros tenemos que insistir en ganar hasta que llegue el tiempo en el que no vemos que eso no va. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. A las 2 semanas tenemos que avisarte y decirte, Manolo, esto no va, no ha ganado nada. Entonces tú decides qué hacer. Y si decides hacer una artrolisis o una movilización, en principio la artrolisis, lo más importante es que el tratamiento fisioterápico tiene que empezar al día siguiente o incluso el mismo día de la operación. Sí. Y que ese tratamiento, mi experiencia, es que tiene que continuar durante 10 días seguidos. Y en esos 10 días incluimos fiestas, sábados y domingos. Sin parar. Pero hay que moverlos. Es una contrarreloj. Porque, Una claro, contrarreloj, sí. porque la hipertonía que él comenta, la hipertonía suele aparecer sobre todo al quinto día. Al quinto día de la operación la hipertonía es un aumento de tono del músculo. Y es por un narcorreflejo. Entonces, si aumenta ese tono del músculo al quinto día y me pilla en un sábado, me pilla en un domingo, cuando yo voy el lunes a intentar mover esa rodilla, perdida. Ya no Se la mueves. acabó. Ya no puedo hacer nada. Entonces, mi experiencia en este caso es 10 días seguidos de tratamiento, luego ya, durante las 3 primeras semanas o las 4 primeras, es lo más complicado, pero los 10 primeros días tienen que ser continuos. Y eso es lo que hace que en una primaria tengas un mejor resultado, dentro de que es difícil, ¿eh? Otra complicación que también hay que tener mucho cuidado es que a veces con la cirugía puede hacer una patela baja. Y si te hace una patela baja y tú te empeñas en doblar, es que Nada. no va a doblar porque la longitud del tendón se ha cortado. Entonces, otra de las cosas que hacemos es hacer una radiografía lateral de la rodilla para ver si realmente la rótula ha bajado, que a veces ocurre. Después nos preguntan, jugador profesional de rugby con fractura de clavícula, que se le ha puesto una placa, si se la quitamos al año. Pues un jugador profesional de rugby yo sí que se la quitaría porque va a seguir dándose golpes en la zona y si te fracturas de nuevo la clavícula con una placa puesta, la fractura es mucho peor. Es mucho peor porque los tornillos al momento de romper la clavícula te hacen mucho daño. Entonces, quitar la placa es una cirugía sencilla, pero sí que es verdad que tiene que estar un mes después sin hacer ninguna actividad de riesgo que podría romper la clavícula. Hasta que no se rellenan los orificios de los tornillos, la clavícula está más frágil. Pero en gente que va a hacer deportes de impacto, jugadores de rugby, esquiadores, gente que hace motociclismo, se la quitamos. Ciclistas, se la quitamos. Mejor quitarla. Mejor quitarla. De acuerdo. Y teníamos... Nos quedaba también otra pregunta, José, y yo creo que con esa podemos acabar también, y es ¿qué hacemos con primera luxación de hombro? Sí. Paciente que se... Entonces... Cuenta tú qué harías cuando un paciente tiene la primera luxación, y es la primera que le ocurre. Hay dos escenarios distintos. Paciente normal, cualquier persona de nosotros que se luxa por primera vez el hombro, haríamos un tratamiento no quirúrgico, conservador. Y después está el atleta de tren superior, pues un jugador de balonmano, un gimnasta que se luxa el hombro y no puede permitirse el lujo de que se le vuelva a luxar, porque se le puede luxar pues, justo antes de un mundial o de una olimpiada y entonces no puede arriesgarse. Entonces, en esos tratamientos quirúrgicos de entrada, reparamos la lesión y lo hacemos de entrada, pero son los menos, son un grupo muy selecto de pacientes que no pueden permitirse el lujo de que se les vuelva a salir. Yeah. Tener en cuenta que la probabilidad de que se te salga el hombro
guarda mucha relación con la edad. Si tienes menos de 20 años la primera vez que se te sale, 80% de posibilidades de que se te salga. Si tienes más de 40 años, 20% de posibilidades, ¿no? Y después el otro tema importante es, bueno, paciente normal, se ha salido el hombro, no le vamos a operar. ¿Cómo lo inmovilizamos y cuánto tiempo lo inmovilizamos? Eso es muy importante. Claro, yo cuando empecé con esto en la residencia, les poníamos un cabestrillo en rotación interna 6 semanas. Después se vio que no influye para nada el tiempo de inmovilización en el hecho de que después se vuelva a salir o no. Entonces abandonamos esta estrategia y ahora les colocamos un cabestrillo en rotación neutra, mirando hacia adelante, y lo tenemos mucho menos tiempo. Simplemente es por control del dolor. Y a lo mejor lo tenemos 2 semanas, a lo sumo 3 semanas, como mucho, con ejercicios de movilización de codo. Pero sí que se ha visto que no hay una relación entre tiempo de inmovilización, probabilidad de que se te vuelva a salir. Entonces, no tiene mucho sentido dejarle mucho tiempo inmovilizado porque eso no te asegura que no se le vuelva a salir. Ok, perfecto. A ver, yo en principio estoy de acuerdo contigo en casi todo. Hay una cosa donde yo no me quedo tan tranquilo y es cuando el paciente viene, es muy joven, tiene menos de 20 años, se ha quitado el cabestrillo, algunos han tenido muy poco tiempo, incluso 2 semanas de cabestrillo y vienen a la consulta y están hipermóviles. Es decir, los coges y prácticamente tienen movilidad completa en todos los planos. Entonces yo ahí no me quedo muy contento con quitarle el cabestrillo. Aunque es verdad que lo descrito, lo publicado es que no hay mucho cambio, yo siempre me quedo más contento diciéndole, ponte el cabestrillo otra vez. En el Una hiperlaxo, semana más. en el hiperlaxo te refieres. Claro, en el hiperlaxo. Y el muy joven, hiperlaxo y muy joven. Entonces le digo, bueno, ponte una semanita más de cabestrillo, ven la semana que viene, te vuelvo a mirar, a ver cómo vas. Y cuando empiezo a ver que ya la movilidad empieza a estar un poco más limitada, fundamentalmente por el acortamiento muscular, por fibrosis, tal, ya se lo quito. Pues, Pero do, en dos, eso, dos, en ese preguntas paso. dos preguntas para ti. Una, jugador es Héctor, jugador profesional de balonmano, Sí. hombro de lanzador, se lesionó el labrum, no nos dice cuál, supongamos que es el antero inferior. ¿Qué, Mm. qué músculos deben ser musculados para mejorar mi estabilidad y qué ejercicios son convenientes? Jugador profesional de balonmano con lesión del labrum. Vale, es un poco lo que habíamos comentado antes. Si tiene una lesión del labrum y, claro, ¿es anteroinferior o el slap? ¿O tiene un slap de lanzador? Claro, no lo sabemos. Pero bueno, más o menos será No, 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 no nos lo dice, no nos dice si la lesión es tendrá un arriba. slap. En principio, en todos los casos, lo que hay que hacer es un buen recentraje activo. El simple hecho de que juega balonmano y que sea lanzador va a tener acortamiento de la cápsula posterior seguro y hiperlasitud anterior para tener más recorrido para poder lanzar. Entonces, posterior superior ha puesto. Vale, pues si es posterior superior, es un poco el mismo caso de antes, el caso que hemos comentado antes, en el que se da toda la cascada de lesión en el hombro del lanzador, que comentaste tú antes, y lo que hay que hacer es trabajar la musculatura de forma coordinada. Entonces, hay cosas que hay que hacer. Primera, estirar la cápsula posterior, súper importante, que el ejercicio está en tu canal de YouTube. Estiramiento de la cápsula posterior. Reforzar toda la parte anterior, trabajar mucho el subescapular y es importante una cosa que no hemos comentado antes, que es reeducar el gesto. Normalmente cuando te pregunta el paciente cuánto tiempo va a estar en fisioterapia, estos hombros le puedes decir 3 meses. Normalmente son 3 meses. Pero ellos no vuelven a un nivel sin dolor hasta los 6. Entonces, ¿qué pasa en esos 3 meses? Reeducar. Tienen que reeducar el gesto. Entonces tienen que aprender a no lanzar justo en el momento de contacto del labrum posterior superior con el tendón del supra. Lo que hay que hacer es hacer un gesto un pelín más corto, quitar un poco de rotación externa. Y si aprenden a centrar la escápula y a lanzar un poquito mejor, el dolor se les quita. Entonces ese es el tema. Dos últimas. César Campos, displasia de cadera, 33 años. Pronóstico para la práctica de deportes de raqueta. ¿Es posible una operación? ¿Es posible tratamiento conservador? ¿Pronóstico en la vida diaria?
eh, es joven. La displasia de cadera, hay distintos tipos de displasia. Puede ser una displasia por falta de cobertura acetabular, que, que tenga una hipoplasia del acetábulo y no cubra bien la cabeza. Entonces, en esos casos hacemos una cirugía en la cual hacemos una osteotomía para centrar mejor la cabeza y cubrirla mejor. Pero, claro, son cirugías, para un deportista es una cirugía muy importante. O puede ser que tenga un atrapamiento femoroacetabular, que eso tiene mejor pronóstico. Ahí lo que se puede es quitar la joroba del cuello y de la cabeza del fémur, y con eso mejoraría. Y desde el punto de vista no quirúrgico, José, ¿qué le podrías plantear? Ahí hay poco que hacer desde el punto de vista no quirúrgico. Lo que hay que hacer fundamentalmente es decirle que lo que le viene bien son los deportes que no son de impacto, es decir, le va a venir muy bien la bici con un sillín bastante alto, le va a venir bien el nadar, le va a venir bien caminar, pero no le va a venir bien correr, ni le va a venir bien deportes de impacto. Eso hay que intentar que le quede claro. Y luego hay que intentar trabajar la musculatura, es decir, casi siempre hay que trabajar aductores, que suelen estar muy tensos, hay que trabajar el psoas, hay que trabajar los glúteos, pero desde el punto de vista conservador, cuando la displasia es clara y tienen dolor, hay poco que hacer, la verdad. Claro. Nos preguntan también, en el caso de que la primera luxación sea con una fractura una fractura de Bankart, si es también el tratamiento ortopédico. Pues claro, depende del tamaño del fragmento. Si el fragmento es muy grande y se va a quedar con una copa muy pequeña, con una glena invertida, entonces es mejor fijarlo y hacer un tratamiento quirúrgico. Pero influye también la edad. O sea, si tienes una fractura de Bankart en un paciente mayor que va a tener poca demanda en el hombro, probablemente conservador tampoco se le vuelva. Yo por mi parte, darte las gracias una vez más por haberme dejado participar contigo. Para mí, vamos, es un honor estar aquí con el número uno de la traumatología y un poco lo que comentamos el otro día. Lo importante que necesitamos los fisios es que trabajemos junto al traumatólogo. Si no, al final lo va a pagar el paciente. Entonces, es muy importante eso, que nosotros podamos hablar, que tú me puedas explicar lo que le has hecho al paciente, que yo lo entienda y que lo que haga vaya a respetar lo que tú has hecho. Lo que no podemos es trabajar cada uno por un lado, porque eso nunca va a funcionar. Entonces, nada, darte las gracias y un abrazo muy fuerte y muchas gracias a la gente que ha participado y bueno, pues ya haremos otro en otro momento.